Bueno, vamos a ver datos agrupados. ¿Qué hacer cuando tenemos muchos datos? ¿Qué hacemos cuando hay muchos datos en la muestra? Entonces, la solución es agrupar. La clase de hoy vamos a ver, yo les voy a dar los intervalos, les voy a enseñar a sacar algunas cosas y a completar la tabla. ¿Listo? Entonces, cuando realizamos una encuesta y la muestra es muy grande y trabajamos muchos datos, es mejor agruparlos para que nuestra tabla de frecuencias no sea tan grande y podamos hacer un mejor análisis de las situaciones. Vamos a aprender a completar tablas de frecuencias para datos agrupados. Los datos agrupados se clasifican en categorías, clases o intervalos. Entonces acá tenemos un ejemplo. Hicimos una muestra, hicimos una encuesta a 100 estudiantes de sexo femenino seleccionadas entre todos los cursos de física básica de una universidad y se obtienen los siguientes resultados. Entonces ahí vemos 100 datos donde podemos observar que el dato más pequeñito, el menor dato, son 155 centímetros, es la mínima estatura, y la máxima fue de 179 centímetros. Entonces vamos a agrupar. Para agrupar debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. El primero es clases o intervalos de clase, que son las pequeñas agrupaciones en las que se divide toda muestra. Quiere decir que podemos hacer el conteo, no sé, cuántas personas miden entre 150 y 160 centímetros, entre 360 y 170, entre 170 y 180. Esa es una clase o muestra. Luego vienen los límites, son los valores max extremos, como el máximo y el mínimo de cada clase o intervalo. El mínimo se llama límite inferior y el máximo límite superior. Entonces, en el ejemplo, entre 150 y 160. El límite inferior es 150, el superior 160. Amplitud de clase es el tamaño del intervalo de clase. Se obtiene restando el límite superior y el inferior. Por ejemplo, en el ejemplo que les dije, de 150 a 160. Entonces, para sacar la amplitud, yo resto 160 menos 150 y nos da 10. Entonces, la amplitud de ese ejemplito sería 10. Marca de clase, el símbolo es mu sub i, esta letrita griega, y es el punto medio del intervalo. Se obtiene mediante el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, entre 150 y 160, para sacar la marca de clase se suma 150 más 160 y se divide entre 2 el resultado. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y la cantidad de intervalos es el número de clases y se simboliza con la letra K. En nuestro ejemplo vamos a hacer 5 intervalos, entonces K es igual a 5. Listo. Ya hablamos de la amplitud de clase, ya vamos a ver en nuestro ejemplo. Entonces, la amplitud de clase la podemos hacer con cualquier intervalo. En este caso escogimos el último, 180 menos 175 es 5. La amplitud de clase en todos los intervalos debe ser igual. Por eso hicimos hasta 180. Yo ya les había dicho que el valor mínimo de la muestra era 155 y el máximo era 179. Pero si yo coloco acá 179, ese intervalo me quedaría no de 5, del tamaño o amplitud 5, sino de 4 y deben ser iguales. Por eso llegamos hasta 180. Los paréntesis ya vamos a ver qué significan. Entonces, el límite inferior, si ustedes se dan cuenta, todos los límites inferiores tienen un paréntesis cuadradito que se llama cerrado. Y ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva qué significa lo de cerrado. Y en los límites superiores vemos 4 paréntesis abiertos y el último cerrado. Estos redonditos se llaman abiertos y el último cuadradito se llama cerrado. Vamos a ver cómo se obtienen las marcas de clase. Entonces, cada marca de clase se hace sumando el límite superior con el límite inferior y dividiendo entre 2. Para la primera marca de clase, pues debemos sumar 155 más 160 y el resultado dividirlo entre 2. 160 más 155 da 315, dividido 2, 157.5. Para la segunda marca de clase sumamos 160 más 165, que nos da 325 dividido 2, 162.5. Y así sucesivamente. La tercera marca de clase sumamos entonces 170 más 165 y al dividirlo entre 2 da 167.5. Siguiente marca de clase, 175 más 170 da 345 dividido 2, 172.5. Y última marca de clase, 180 más 175 que da 355 dividido 2, 177.5.
Entonces, así se sacan nuestras marcas de clases. Esas van a ser las dos primeras columnas de nuestra tabla de frecuencias. Ahora, nosotros ya hemos visto la frecuencia absoluta para datos no agrupados. Acá es la cantidad de datos en cada clase o intervalo de clase, pero entonces acá es donde debemos tener mucho cuidado con el paréntesis cerrado y el paréntesis abierto. El paréntesis cerrado significa que ese número lo vamos a contar dentro del intervalo. Entonces, nuestro primer intervalo iba de 155 a 160. Y el paréntesis abierto significa que ese dato no se cuenta en ese intervalo. Quiere decir que en nuestra muestra yo voy a todos los 155, 156, 157, 158 y 159 que encontremos los contamos en ese intervalo. Pero el 160, que es el límite superior y el intervalo está abierto, no se cuenta. Entonces miremos acá. 155 y 160. Vamos a contar las estaturas entre 155 y 160. Las de 155 sí se cuentan acá, pero las de 160 no, pues el intervalo está abierto. Entonces acá tenemos nuestra muestra. Nosotros contamos los datos entre 155 y 160 y lo colocamos en color azul. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 datos. Miren, contamos todos los números entre 155, 156, 159, 158, 158. Acá encuentro un 160. Ese no lo cuento en ese intervalo, por lo que el paréntesis está abierto. Entonces contamos 6 datos. Entre 160 y 165, color verde, entonces todos los 160, 161, 162, 163 y 164, y al contarlos nos dan 14 datos. El siguiente intervalo en amarillo, entre 165 y 170, entonces contamos todos los 165, 166, 167, 168 y 169. El 170 no, por el intervalo estar abierto, y son 47 datos en total. Siguiente intervalo de clase, entre 170 y 175, entonces contamos todos los 170, 171, 172, 173 y 174. 175 no se cuenta acá y hay 28 datos. Y último intervalo entre 175 y 180, entonces contamos 175, 76, 77, 78, 79 y 80. Si tuviésemos un 180, sí lo contamos acá, porque el intervalo también está cerrado en esta parte. Entonces también debemos contarlo. Y si los contamos, acá tenemos 5 datos. Entonces ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Primer intervalo 6, segundo 14, tercero 47, cuarto 28 y quinto 5. Y lo ubicamos dentro de nuestra tabla de frecuencias. Ya tenemos el intervalo, tenemos nuestras marcas de clase, que ya las sacamos, y tenemos la frecuencia absoluta que acabamos de contar. Recordemos que n es el total de datos. N no es un número fijo en las encuestas, es el total de datos. Entonces yo sumo estos datos y me da 100, o ya sabíamos que en nuestra muestra teníamos 100 datos. Y luego si completamos nuestra tabla, como ya habíamos aprendido, entonces ya teníamos nuestras clases de intervalos, marca de clase y frecuencia, que ya es lo que aprendimos hoy. Y para nuestra frecuencia relativa, entonces es mi primera frecuencia absoluta dividido n. Acá n no siempre es 100, n depende de la cantidad de datos. Si acá es 20, entonces es sobre 20, porque es un error que de pronto han cometido. 14 sobre 100, 47 dividido 100, 28 dividido 100 y 5 dividido 100. Lo dejamos en fracción y en decimal. Para obtener nuestro porcentaje es por 100. Algunos no están multiplicando por 100 y les da mal. Por 100, 0,06 por 100, 0,14 por 100, 0,47 por 100, 0,28 por 100 y 0,05 por 100. Acá casualmente nos da el mismo número porque la muestra es 100, pero si este número cambia nos da números muy diferentes. Y la frecuencia absoluta, acumulada, perdón, que ya la habíamos trabajado, es la sumatoria. Entonces, primera frecuencia absoluta es igual a primera frecuencia acumulada. 6 más 14, 20, 20 más 47, 67, 67 más 28, 95, 95 más 5, 100. Esto es todo para nuestra tabla de datos agrupadas. Hasta luego.